lamento yo no haber estado a la altura de las circunstancias y haber hecho más. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos. Yo no creo que todos los votos de Sebastián Piñera sean de gente que milite en el neoliberalismo en Chile. Así que quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato. Chile necesita acuerdos, más que enfrentamientos. No, yo he dicho siempre que soy una demócrata y que le entregaré la banda a quien fuera electo. El pueblo de Chile ha tomado una decisión, el presidente Piñera ha sido electo, le entregaré la banda como corresponde. La gente quiere vivir mejor y lamentablemente no vio a Alejandro Guillé como el proyecto para poder vivir mejor. Y que si uno suma todos los votos de la primera vuelta, distintos a los de Sebastián Piñera, aún así no daba para ganarle a la cantidad de gente que movilizó Sebastián Piñera en segunda vuelta. No, de sentimiento pena. Obvio que tengo pena. Uno siempre sueña que va a ganar, sentía que podíamos ganar. Desearle que le vaya bien en su gobierno porque eso es irle bien a Chile. A todos muchas gracias y una vez más saludo a nuestro presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Los candidatos nunca fuimos lo importante. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esa imagen que veíamos, o una de ellas, fue elogiada por Argentina, donde sabemos que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para el traspaso de mando, desapareció hasta la banda presidencial y dicen que hasta el escritorio de la Casa Rosada. Entonces veían aquí una civilidad, un acto republicano, el telefonazo, el que el candidato perdedor vaya a visitar al candidato ganador, en fin, que se recoja parte de su programa de gobierno, la unidad. Vamos a ver si están así, se lo vamos a preguntar a nuestros invitados para proyectar lo que ha sido el triunfo y lo que se le viene al presidente electo. ¿Quiénes van a estar con nosotros esta noche en El Informante? Alfredo Ñoñán, cientista político. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Nos acompaña también Juan Carlos Aijón, abogado, también analista político. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros Daniel Mansuy, filósofo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches, muchas gracias. Y Eugenio Tironi, sociólogo. Bienvenido, Eugenio. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Alguien es capaz de explicar a esta altura o todavía tenemos que esperar el desglose y el análisis mesa por mesa de por qué Piñera gana de la manera en que gana? Eugenio, ¿cómo te lo explicas tú? Yo creo que son razones bien simples. Yo creo que gana porque a la gente le quedó gustando la alternancia, esto de que entre un nuevo gobierno con otras caras, que se airee un poco, que entre viento fresco, la gente le gusta. Yo creo que porque la gente se toma en serio esto de ser presidente de la República y por tanto también evaluó competencia. Porque al presidente se le imputa cierta capacidad para producir crecimiento económico y esa cuestión incluso la privilegió la gente por sobre cambio de rostro y por sobre un rostro más amable. Yo creo que también influyó que Piñera se reinventó en la segunda vuelta. Hizo lo mismo que hizo Ricardo Lagos en el 99, cuando también tuvo una victoria bastante con sabor a derrota en la primera vuelta. Y Piñera anti-reforma se convirtió en un Piñera pro-reforma. El Piñera, un beligerante hacia Bachelet, se convirtió en un Piñera continuador de Bachelet. Y yo creo que él se hizo más concertacionista muchas veces que el propio Guillé. Entonces yo creo que él recuperó para sí a muchos nostálgicos de la concertación, a que vieron como alguien muy ajeno a Guillé, que en un intento bastante postrero, digamos, buscó escorarse hacia la izquierda, tratando de conseguir el voto de los votantes de Beatriz Sánchez. Con mucho accidente por medio, sin ser capaz realmente de explicar el tema de la condonación del crédito con el aval del Estado, y donde las entrevistas no solamente de Guillé, sino que además de su jefe económico, era como Guillé decía una cosa y su jefe económico decía diametralmente lo opuesto. El Frente Amplio no pasó a segunda vuelta, el Frente Amplio no, esas son bonitas frases para el bronce, las cosas que propone el Frente Amplio no son practicables. En el fondo se le hacía muy difícil capturar, pareciera, por lo menos en las declaraciones, ese voto. Ahora, había gente del Frente Amplio, Alfredo, sin embargo, que consideraba que este se iba a convertir en un plebiscito sobre Piñera. Pero por el resultado a uno le va quedando meridianamente claro que parece que estuvo lejos de ser un plebiscito sobre Piñera. Sí, pero mira, siguiendo con el razonamiento de Eugenio, yo, para serte franco, soy incapaz de responder y de explicar esta elección. De partida, yo confieso abiertamente, no vi nada de lo que se venía encima en la primera vuelta y vi aún menos en la segunda, para ser franco, digamos. Me gustó tu Quedé porque totalmente en la ceguera, pero yo desafío que alguien diga lo contrario, no sobre mí, sino sobre sí mismo, digamos.
Pero mira, sin perjuicio que necesitamos esperar, lo vamos a tener los datos en unos 6 meses más cuando se dé a conocer el pistoleo del CERVEL, el famoso pistoleo del código de barra de las mesas. Yo tengo la impresión, no sé qué opinan ustedes, de que lo que yo consideré en Sebastián Piñera que fue un grueso error, el haber denunciado los votos marcados, creo que a estas alturas fue un tremendo acierto. Y yo no sé si fue estrategia, intuición o una combinación de ambas cosas, pero a mí me parece que ahí actuó una mente arriesgada, que es la mente del empresario. Tomó un riesgo buscando intuitivamente un efecto, no dos, un efecto, movilizar no solamente a todo el electorado de Chile Vamos que había votado en primera vuelta, movilizar al resto de la población en base a un sentimiento atávico llamado miedo. Y creo que eso resultó. De verdad, no tengo manera de probárselos, pero es sorprendente la capacidad de movilización que tuvo el electorado a favor de Guillé, al punto de que, de Sebastián Piñera, al punto que Sebastián Piñera sacó más votos que Michelle Bachelet en el 2013. Que ese es un dato que es bien importante, el hecho de que Piñera se convierta en un candidato tan competitivo como no lo habíamos visto desde el año 1993. ¿Alguna reflexión que a ti te deja, sin embargo, este triunfo, o también estás medio pillado? Como... No, yo tengo una mirada distinta. Me gusta eso, me gusta, por fin. Vamos. Por una parte sí, yo me vi sorprendido, igual que probablemente la mayoría de la gente, por las cifras. Pero creo que nadie se debería haber sorprendido por el resultado final, es decir, que ganara Piñera. Porque yo creo que más allá de lo que pasó en la campaña, ya hay un montón de elementos ahí que uno puede mirar para decir que favorecieron a Piñera, Piñera habría ganado igual. O sea, lo que está ocurriendo acá son fuerzas tectónicas, corrientes submarinas que son mucho más profundas de lo que se estuvieron viendo tanto en la primera como en la segunda vuelta. Yo creo que hay dos grandes corrientes. Una que es la corriente de, yo llamaría el anti-elitismo en el país, que se vive hace un buen rato y que de alguna manera está representado en el votante del Frente Amplio, en ese 20% y agrégale el 5% de Marco Enríquez o Minami, de la gente que está cansada con las mismas personas en el mundo privado y en el mundo público tomando las decisiones. Y ese es un voto más bien emocional. No es que el votante del Frente Amplio, o una parte importante del votante del Frente Amplio, vote por lo que el Frente Amplio representa ideológicamente. Cosa que quedó por lo demás reflejado en el hecho de que Beatriz Sánchez saca un 20 y el Frente Amplio saca un 15 en la parlamentaria. Votan por la renovación que representa el Frente Amplio por una cuestión generacional. Pero la segunda corriente submarina es la de la modernidad. Este país que va avanzando, ¿no es cierto?, hacia mayores grados de ingreso, pero también con una clase media que representa hoy día el 2/3 de la población, que es una clase media que se cree el cuento de sí mismo, que está orgullosa de lo que ha logrado, que cree en el esfuerzo individual, pero que al mismo tiempo necesita ciertas seguridades. Seguridades al momento de jubilarse, seguridades en educación, seguridades en salud. Y se mueve esta clase media para uno u otro lado, es bastante volátil. Y por eso mismo es que estamos viendo que gana Bachelet, gana Piñera, gana Bachelet, gana Piñera. Pero en este caso ya hace un buen rato creo que esa clase media estaba dando señales de que se iba a mover de nuevo más hacia el esfuerzo individual. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bachelet, a mi juicio, lo movió demasiado hacia las seguridades, que se puede empezar a confundir, aunque no lo es, con el asistencialismo. Y que por lo tanto es buena esa precisión, ¿eh? No valida el que la gente ha obtenido los logros en base a su propio esfuerzo. Que se puede confundir, pero que no lo es. No lo es. ¿Daniel? No lo es. Sí, yo creo que el exitismo que tuvo el entorno, el mismo Sebastián Piñera en la primera vuelta, impidió en general que pudiéramos leer los resultados de la primera vuelta correctamente. O sea, la primera vuelta fue tan sorpresiva para todo el mundo que Sebastián Piñera y su entorno quedaron desesperados y pensaron que esta elección estaba medio perdida, digamos. Cuando si uno miraba los números un poco más fríamente, claro, salvo hacer esa ilusión óptica que era sumar todos los votos de la Carolina Goich hasta Eduardo Artés y decir aquí son todos lo mismo, digamos. Pero, en fin, eso siempre fue real, porque el voto de Beatriz Sánchez era volátil, porque el voto de Carolina Goich no estaba seguro entero, y porque Alejandro Guillé tenía que ir a buscar 28 puntos, y para eso tenía que hacer una campaña perfecta, y para eso tenía que ser el candidato perfecto, y estaba lejos de serlo, digamos. Entonces yo creo que el exitismo que mostró el entorno de Sebastián Piñera, el mismo Sebastián Piñera en la primera vuelta, le impidió leer bien ese resultado. Y yo no creo, o sea, en fin, tengo una discrepancia aquí con Eugenio también. Yo creo que lo que hizo Lago el 99 no se compara con lo que hizo Piñera aquí, porque totalmente de acuerdo. Lo que hizo Piñera aquí fue dar golpes de ciego, algunos le habrá resultado, eventualmente otro no, digamos, pero una improvisación
total y completa, digamos. Yo no vi nada, ninguna estrategia de ningún tipo, digamos. Márcame una diferencia un poco más nítida, algún ejemplo. Sí, la gratuidad, me imagino. O sea, va a Sandón y le exige la gratuidad y Piñera se ve obligado porque está completamente forzado por la situación, a mi juicio por la lectura equivocada que hace del resultado, porque siente que necesita impajaritablemente a Sandón. Uno va a mirar los votos y los 9 puntos que hay de diferencia, y yo creo que la conclusión es que la debilidad estructural de la centroizquierda era mucho más profunda de lo que todos suponíamos, porque nunca había la derecha sacado tanta distancia. Yo creo que el hecho, o sea, uno de los hechos, no es el único, pero un hecho relevante, digamos, es la debilidad estructural. La nueva mayoría no logró cuajar políticamente nada, y ahora la izquierda va a tener que hacer un trabajo que a mi juicio debería haber hecho hace 8 o 10 años, y que la popularidad de Michelle Bachelet había impedido. Sí, pero y que ahora viene ese trabajo de verdad, porque ahora ya no hay popularidad sobre la que esconderse. ¿Alfredo? Sí, pero déjame un poco discrepar con Juan Carlos sobre esta famosa clase media que es de características elefantiásicas, porque efectivamente la categoría clase media oculta en su interior una enorme cantidad de situaciones existenciales, digamos. Es decir, por lo tanto, primero yo hablaría de clases medias al plural, de partida. Pero en segundo lugar, que tiene que ver con esta contraposición entre seguridades versus una cierta amenaza de asistencialismo, yo no lo veo para nada así en el siguiente sentido. Mal que mal, esta famosa clase o clases medias votaron por un candidato que se compró un discurso de derecho social en términos de universalidad. Gratuidad a lo menos para la educación técnico-profesional. Sí. Ese es un discurso que no es natural a la derecha. No lo es. Por lo tanto, inevitablemente estas clases medias vieron en Sebastián Piñera otra cosa. Yo no me atrevo a pensar o a interpretar el pensamiento o la intuición de millones de personas, porque no tengo ningún elemento empírico ni analítico para hacerlo. Una capacidad más de poder no tengo datos. Yo creo que si hay una certeza es que todavía no podemos tener ninguna explicación totalizante del fenómeno porque estamos recién frente a él. Por lo tanto, se termina aquí el programa y nos vamos para la casa. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice Daniel. Yo creo que se han sacado demasiadas teorías sociológicas. Y se han esgrimido demasiados autores clásicos a partir de los datos de una encuesta o a partir de los resultados de una elección. Sí. O sea, poco menos que deberíamos clausurar la escuela de sociología o ciencia política y simplemente guiarnos por los resultados de la encuesta y de las elecciones. Y no, pues yo creo que las cuestiones son un poquito más difíciles. Espérate, lo que yo creo que aquí hay muchas más cuestiones que yo tengo la impresión que son cosas mucho más contingentes las que influyen. Como decía, la gente quería un cambio, estaba aburrido la nueva mayoría, tenía un cierto... es muy dependiente el chileno y la chilena del crecimiento económico, sentía que su movilidad social podía estar media bloqueada o que era muy insensible este grupo de la nueva mayoría. O sea, hay factores de ese... Y el carácter influye mucho, y para manejar este camión que el gobierno de Chile, en un momento en que además queremos más crecimiento económico, Piñera parecía un mejor conductor que Guille, que mostró toda esta falencia que tú señalabas, Juan Manuel Hernández. Entonces, yo creo que, y además la suerte también, si aquí está, esto como decía Napoleón, aquí el buen general, el que tiene suerte, y aquí lo operó la suerte también para Piñera, que tenía a una coalición al frente totalmente fragmentada, con un candidato medio inventado. Entonces, yo creo que por ahí se explica mucho mejor este asunto, y eso. Yo sigo estando en desacuerdo. Creo que, de hecho, Piñera no es un buen candidato. Más allá de las naturales habilidades de conducción que se le reconocen. Pero no es un candidato que empatice tan fácilmente con la gente. Yo sigo creyendo, y no lo ridiculicemos, los datos no son los datos de la encuesta, o sea, de la elección. Hay múltiples encuestas que a lo largo de los años han ido mostrando qué es lo que está pasando con el chileno medio, llamémosle. Por supuesto que hay mucha diversidad en torno a eso. Pero el fenómeno de la individuación, sí, ¿no es cierto? Bueno, es obvio que se da, ¿no es cierto? Cuando fue la primera vuelta se dijo que se había acabado, que todo el mundo estaba contra la posición. Ahora, la segunda vuelta, está todo el mundo con la posición capitalista. No, ¿por qué? Porque ahí es donde pongo el otro fenómeno. El fenómeno del antielitismo, que también está súper presente. Pero Piñera habría perdido. Bueno, sí, y no le fue suficientemente... Piñera es como la reivindicación del... Pero por supuesto, pero por eso es que a Piñera le va mal. Y por eso el poder económico y el político. Por eso es que a Piñera le va mal, por eso es que a Guille le va mal en la primera vuelta.
Ahora, cuando solamente tienes a esos dos candidatos en la segunda vuelta, empieza a primar lo otro. ¿Qué explica? Porque uno puede explicar, en ese caso, el por dónde se decanta la elección respecto de quién gana. ¿Qué explica que 300.000 personas más hayan ido a votar en segunda vuelta respecto a la primera? Porque tu explicación... muchos más que 300.000, porque hay muchos que dejaron de ir. Hay muchos que dejaron de ir, no sabemos el número, pero podrán ser 500.000 Claro, ¿qué explica que esas personas que en primera vuelta no los movió ninguno de los 8 candidatos y en segunda vuelta sí lo hacen? Porque aquí uno puede empezar, y aquí sí que, yo sé que también es teorizar, pero ya que estamos en esta... Yo creo que la derecha logró una movilización importante, uno le puede atribuir al miedo, yo no creo que el miedo solamente puede hacer eso. Déjame preguntarte, espérate, es que va a completar la pregunta, Pero el miedo es ¿qué muy pudo, noble. Sí, pero es que por eso, Eugenio, pudo haber sido el miedo, Chilezuela, escuchamos después en la tarde de la elección, Chile se salvó, pudo haber sido que Piñera efectivamente a regañadientes, contra su voluntad, recogiera banderas sociales que no eran propias de su programa de gobierno y que efectivamente estuviera dispuesto a ampliarse, hacer la gratuidad, a pesar de que no lo quiere. Uno le puede cuestionar a Piñera que no lo haya prometido, pero sabemos que Piñera lo que dice trata de hacerlo, eso ya lo demostró en su primer gobierno, no todo le resultó. Pero nadie podría decir que su gobierno no trató de cumplir las promesas de campaña. Digo, entonces, ¿por dónde se inclina más la balanza, dices tú? ¿Por el miedo o por promesas que en primera vuelta no tenía? Yo creo que es una combinación de cosas y que básicamente, yo no sé, porque habrá que ir a estudiarlo después, que la derecha tomó conciencia de que electoralmente moviéndose podía pesar. Y eso es un hecho político en Chile de primer orden, porque la derecha hasta aquí, al menos desde que yo tengo alguna memoria política, siempre que ganaba, que son unas contaditas veces, pensaba que ganaba por casualidad y que estaba prestado. Yo creo que esta es la primera vez que la derecha puede sentir que ganó legítimamente, que ganó por muchos votos y que se puede proyectar con cierta continuidad. Yo creo que ese hecho no había ocurrido nunca y creo que puede cambiar el escenario político chileno si es que la derecha lo administra bien, lo que es una hipótesis por confirmar. Un buen resultado en las parlamentarias y un buen resultado en las municipales. En el sentido que son tendencias más profundas. Como pero el resultado en las parlamentarias es el resultado histórico de la derecha. Sacó el 38,5%. Lo que pasa es que como fue lo que pasa es que la nueva mayoría... y además, la división de la nueva mayoría igual de alguna manera lo afecta. Y además, la fuerza más favorecida por el nuevo sistema es Chile Vamos en las parlamentarias. De hecho, el principal defensor del sistema a partir de ahora es Chile Vamos. Mira la ironía de las cosas. Pero yo creo que la derecha tomó conciencia de su peso electoral y eso puede ser un hecho... Cuando ha habido elecciones competitivas, ha pasado esto. En la elección de Lagos Lavín, en el año 99, pasó exactamente lo mismo. La única elección... La única elección, junto con esta, que ha habido más de 7 millones de votos. Claro. Es más difícil proyectar que la gente hubiese ido a votar más en segunda vuelta que en primera, porque ahí el voto era obligatorio. Por lo tanto, con inscripción obligatoria, por tanto, tú no te podías levantar en la mañana a votar si no te habías inscrito 6 meses antes. Claro. Déjame llevarlo a este otro escenario. Piñera ya sabemos que ganó, nos va a costar un poquitito resolver exactamente por qué, pero se le vienen hartos desafíos por delante. Vamos a mirar una nota, la preparó nuestro periodista Javier Beguelo Orellana. Estamos aquí y dónde deberíamos estar más adelante lo vemos a continuación. Llega rompiendo récords, con la adhesión más alta desde Eduardo Frei en 1993, superando la votación de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet en sus 2 elecciones. Sebastián Piñera Echenique asumirá la moneda con un alto apoyo ciudadano y expectativas en diversos ámbitos. Pero los récords pasan y los desafíos quedan. ¿A qué se enfrentará Piñera a partir de marzo del próximo año? De partida, al Congreso. Una Cámara de Diputados con 155 integrantes debutará en 2018. 17 serán las fuerzas que integrarán la Cámara, de las cuales solo el 46% corresponde a parlamentarios de Chile Vamos, la coalición ganadora. El gobierno entrante no va a tener mayoría en el Congreso. Eso va a hacer necesariamente que el clima para poder avanzar en cambios más de fondo que requieren cambios legislativos requiera del diálogo y la conversación. Entonces, me parece que nuevamente hay una oportunidad que puede permitir con este nuevo sistema electoral que se fomente más una línea de diálogo, porque si no, efectivamente, se va a producir una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es una dificultad más. No tener mayoría en el Congreso es una dificultad para el gobierno de turno, de todas maneras. Nos faltó poquito, es verdad, pero no la tenemos. Y por lo tanto, desde ya hemos conversado ya con muchos parlamentarios y partidos de la futura oposición de buscar entendimiento y acuerdos. Un diálogo que se plantea muy complejo. La oposición aún debe ordenar su puzzle político. El variopinto de tendencias al interior de la centroizquierda, que va desde la DC hasta el Frente Amplio, será un tema que tendrá que resolverse antes de marzo. Va a haber una guerra civil en los partidos tradicionales, la nueva mayoría, por lo menos aquí ahora en el verano, ¿no? En la DC va a haber una pugna por el liderazgo, tenemos que ver qué ocurre ahí. En el PS van por la cabeza de Elizalde, sin lugar a dudas, él apostó por Guillé, bajo al lago, se le va ahora lo que emerja de ahí muy probablemente ya va
mirando más hacia el Frente Amplio. El presidente electo no solo en la oposición encontrará obstáculos, el protagonismo y apoyo en segunda vuelta de los ex precandidatos presidenciales, Felipe Kast y Manuel José Osandón, sumado al de José Antonio Kast, serán una molestia para un presidente que, según sus cercanos, acostumbra a llevar su propia agenda. ¿A quién va a escuchar? ¿Va a escuchar a los sectores más dogmáticos, más fanáticos de Chile Vamos? Me refiero, por ejemplo, a José Antonio Kast. ¿Va a gobernar con ellos? ¿Les va a hacer caso a ellos? ¿O va a estar con los sectores quizás más centristas de Chile Vamos, que son pocos, pero algo hay? Vamos a ver. Otro tema con el que tendrá que lidiar el presidente electo serán los movimientos sociales que van surgiendo desde el año 2011, precisamente durante el primer periodo de Piñera. El colectivo No Más AFP ganó fuerza durante el 2016 y no sería extraño que más consignas se levanten en torno a una persona que genera, según varias encuestas, considerables niveles de rechazo entre parte de la ciudadanía. La sola presencia de Piñera potencia la movilización, básicamente por lo que representa Piñera. La mayoría de los chilenos, Piñera representa a los empresarios gobernando. Ese factor polariza en sí mismo y potencia a los movimientos sociales que como nunca tienen incentivos para articular a todo el mundo de la oposición política. Un tema en donde no debiera tener mayores dificultades es en fomentar el crecimiento económico, no solo para cumplir con la expectativa que más recae en su figura, sino que porque es la única manera de cumplir con el prometido programa de gobierno. En este sentido, los desafíos de hacer creer al país deben ir de la mano con otros factores que se vuelven relevantes en los tiempos actuales. La agenda de crecimiento económico no es solo una agenda de empleo y de inversión, también es una agenda que está estrechamente vinculada a los temas ambientales. Hemos tenido muchos conflictos en ese punto, digamos que seguramente van a continuar, entonces hay que buscar ese equilibrio y encontrar un equilibrio adecuado es lo que va a permitir al país dar un salto cualitativo hacia un desarrollo más integral. ¿Cuáles serán los retos que tendrá Sebastián Piñera en el ámbito internacional? El gran desafío en materia de política vecinal que este gobierno va a encarar es el tema de Bolivia. Si la tesis es acogida completamente por los tribunales de La Haya, va a tener un desafío mayor el gobierno y la administración de Piñera para lograr de alguna manera responder a la exigencia del Tribunal Internacional. Por otra parte, la derechización que vive el continente considerando los gobiernos derechistas de Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Paraguay podrían abrirle la puerta al presidente Piñera para crear alianzas que sean las voces relevantes en Sudamérica, tal como ocurrió con el bloque Chávez, Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa hace unos años atrás. Otro desafío es cómo potenciar el rol de la democracia y enfrentar en forma mancomunada los retos regionales, que me estoy refiriendo concretamente a los casos de Honduras o el caso de Venezuela, que son bien distintos, pero que de alguna manera exigen respuestas regionales. Esta vez Chile es importante que juegue un papel para también recomponer relaciones y hablar con una sola voz regionalmente. Un nuevo parlamento, una fuerte oposición política y social, liderazgos dentro de su propia coalición, crecimiento económico respetando el medio ambiente y los temas internacionales son los desafíos próximos de un presidente que hoy exhibe varios récords en su triunfo, pero que pretende quedar en las páginas de la historia por mucho más que eso. La nota del periodista Javier Begueli Orellana, el reportaje sobre los desafíos que se le presentan al presidente electo. Déjame recuperar varios de los elementos, son montones los que pone arriba de la mesa Javier. Alfredo, ¿cuál dirías tú que de todos puede ser el que más complique a Sebastián Piñera? ¿El Parlamento atomizado? ¿Promesa de crecimiento económico que no se noten, sino que al cabo de 2 años y medio, 3 años? ¿La movilización en las calles? No, yo creo que son las movilizaciones en las calles. Entre otras cosas porque este Parlamento atomizado es particularmente cierto en la Cámara de Diputados. Así es. Pero, ojo, dentro de ese Parlamento, de esa Cámara de Diputados aparentemente muy polarizada y fragmentada, Chile Vamos le faltan algo así como 9 escaños para tener la mayoría, digamos. Es decir, es el bloque más homogéneo de todos. Por lo tanto, claro, por lo tanto tienen una ventaja considerable. Tanto es así que en el día de hoy se está conversando si no es alguien de Chile Vamos que tiene que ser presidente de la Cámara de Diputados, digamos, para darnos cuenta bien del asunto. Pero el tema de los movimientos sociales es relevante básicamente por la siguiente razón. Este año, guste o no, va a coincidir en la discusión tanto política como social, va a coincidir
una controversia sobre los 3 derechos sociales fundantes de la socialdemocracia clásica. Pensiones, que ya partió hace 2 años atrás, y eso se viene encima de todos modos. Educación, que es un tema que va a quedarse con nosotros por mucho tiempo, y ahora se va a agregar salud, por todo el tema de reforma, por la idea de generar, en donde incluso Chile Vamos tiene una idea al respecto, es la de generar un plan único, universal, con planes en donde el negocio se transforma en los planes complementarios. Bueno, eso... Que es bien revolucionario, además para formar parte de un programa de gobierno de derecha. Pero te das cuenta del carácter, no quiero exagerar y no me interpreten tan al pie de la letra, pero se dan cuenta del carácter socialmente explosivo de discutir 3 derechos sociales al mismo tiempo. Claro. Eso es una fuente muy importante de movilización. Juan Carlos, ¿consideras tú que por lo tanto la calle podría ser uno de los principales momentos de dificultad de Sebastián Piñera? Sin duda alguna. Y al mismo tiempo creo que Sebastián Piñera tiene que hacer algo que es clave y que lo debería diferenciar de lo que fue el primer gobierno. Aquí hay 2 palabras, a mi juicio, que tienen que estar en el léxico de este gobierno. Una es inclusión, la segunda es lo público, que es distinto a lo social. Yo creo que el gobierno Piñera no tiene que comprarse ni seguir haciendo lo que estuvo haciendo en la campaña de la segunda vuelta, de hablar de derechos sociales ni de hablar de una derecha social. Derechos sociales lo que lleva es básicamente una hiperinflación de expectativas, en el extremo te lleva a populismo y asistencialismo. Pero lo público sí es algo potente, que está relacionado con inclusión y que se lo sumas a lo que es tradicionalmente la idea más de derecha, de potenciar lo que es el esfuerzo individual, habla de una derecha mucho más conectada con lo que es un país, una nación, que nunca ha estado realmente presente en el discurso de derecha, que habla más del individuo. Ahora, lo público es justamente esa cosa que compartimos, ese nosotros, ese decir aquí hay algo que nos es común a todos y que tenemos que cuidar, desde el medio ambiente, que salía en la nota, hasta la salud, hasta la educación. Lo público no es sinónimo de estatal al mismo tiempo. Entonces hay un léxico, a mi juicio, que Sebastián Piñera como presidente tiene que instalar y tiene, y esto es bien importante, que ir al debate. Ir al debate. Sebastián Piñera en el primer gobierno eludió el debate. Por eso es que aparece el concepto de la letra chica, que es que lleva adelante cosas, hace acciones, pero no entra a discutir. Yo creo que el debate es clave para dejar instaladas ciertas ideas modernas respecto a la derecha que le permitan no simplemente hacer cosas, sino que dejar un legado que eventualmente se traduzca en un segundo gobierno también de la coalición. Es interesante este punto porque, Daniel, además si uno hace una comparativa de este programa de gobierno de Sebastián Piñera con el programa de gobierno anterior, no tiene grandes épicas de propuestas como sí las planteaba antes. Uno puede compartirlas o no, pero esto del candado a la puerta giratoria y terminar completamente con esto. Y bueno, Sebastián Piñera pareciera entender muy bien que efectivamente, como dice Alfredo, se le juntan aquí 3 momentos de 3 realidades sociales en las que efectivamente al próximo presidente, cualquiera que fuera, le iba a tocar administrar, desde la discusión parlamentaria y sacar adelante. Toma uno el programa de gobierno de Sebastián Piñera y de ella se hace cargo, pero él no está proponiendo grandes épicas ni grandes transformaciones, ni mucho menos revolucionarias, porque sabe que es, digamos, muy difícil. Quien logre sacar una adelante ya va a ser meritorio. Bueno, ese es su gran déficit, la capacidad de elaborar un discurso que pueda servir como alternativa, ¿no? Sino que siempre termina jugando en la cancha que le rayan otro. Es un déficit que no solo él. Pero no podría ser al mismo tiempo también hay que se agradezca la honestidad de no prometer lo que sabe que es imposible cumplir en 4 años. Sí, es que hay una dimensión que son las promesas y quizás Piñera más tiene como una tendencia a hacer una lista larga, digamos, y no. Pero yo creo que es más interesante la capacidad de articular en una visión de país. Juan Carlos dice algo interesante que después habrá que ir a bajarlo, habrá que ir a ver cómo se conecta. Pero yo con las movilizaciones tengo otro... O sea, las movilizaciones son claramente una amenaza al gobierno y si es que se articulan pueden ser muy problemáticas. Pero tengo dos observaciones sobre eso. La primera es... Cuando un gobierno gana con la distancia que ganó Sebastián Piñera, yo creo que se produce un hecho político que por lo menos durante los primeros meses te debería dejar algo de tranquilidad, ¿no? No es lo mismo ganar 54, digamos, que con 54%. Y lo segundo, pero que escuché a Felipe Arboe hace unos días decir algo así, digamos, yo creo que hay cierto sector de la nueva mayoría que es consciente que la oposición que le hizo al primer gobierno de Piñera no fue muy razonable y que les terminó pasando la cuenta. La frase de Felipe Arboe fue: cuando las izquierdas se radicalizan, gobiernan las derechas. Ahora, Felipe Arboe pareciera estar en una cierta minoría entre las... Puede ser. De ese conglomerado en estos momentos. Pero como no se requieren... en su partido. Partiendo por su propio partido, pero claro. como no se requieren muchos votos, como no se requieren tantos votos, el senador, pero probablemente hay un sector de la nueva mayoría que entiende que pierde subiéndose al tren del Frente Amplio y tiene que ir a buscar algún lugar donde ir a conversar con el gobierno. Perdona, es que déjame recoger algo ahí, Eugenio.
subiéndose al tren del Frente Amplio, porque también hay quienes tienen la teoría de que, sobre todo en proyectos sociales, a pesar de que el Frente Amplio quisiera ir mucho más allá, es muy probable que a Sebastián Piñera se le haga menos difícil negociar votos en el Frente Amplio que en algunas figuras dentro de la nueva mayoría. Yo pienso respecto de eso que primero, pero mira, yo creo que este es un gobierno que se va a jugar en la gestión más que en la reforma. O sea, aquí se eligió un manager, un gestor más que un reformador. Por tanto, la dimensión ejecutiva que es la clave. Aquí nos vamos, y en cierto modo, como que yo creo que la ciudadanía quiere descansar un poco de grandes reformas. Por tanto, las cosas no van a pasar tanto por el Parlamento. Ahora, tengo la impresión que este Parlamento, que tiene mucha gente nueva, muchos rostros nuevos, va a tratar de comportarse como corresponde, estar con uniforme nuevo, cuadernos nuevos, lápices nuevos. Y por lo tanto, yo creo que va a haber un espíritu constructivo. Yo creo que se va a gestar aquí una oposición constructiva a la francesa, ya que aquí hay tantos francófonos. Y además, yo le sumaría, incluyendo Frente Amplio, Democracia Cristiana, Socialista, PPD, yo creo que va a haber una disposición constructiva, sobre todo por el tipo de discurso que está surgiendo de Sebastián Piñera. Este encuentro ayer con don Ricardo Lagos de 2 horas, el discurso de él en Caupolicán es notable, en realidad, el que hizo al terminar su campaña. Todas las señales que ha dado van en la línea de buscar realmente entendimiento, como yo creo que esto no se vio cuando asumió la presidenta Bachelet, que ganó con bastante más holgura incluso que Sebastián Piñera. Claro, pero depende, Eugenio, porque alguien escribió en una columna ayer o anteayer, nada más, me gustó incluso el título, bien inteligente, del Mundo Chile Vamos, que se llamaba Gobernar es relatar. Buen título, además, y buena idea. Porque efectivamente una cosa es que Sebastián Piñera vaya a gobernar bien, en el sentido de gestionar bien. ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Claro. Otra cosa es... Puede contar un cuento de que puede sin esa es otra cosa. Como su gran problema de su primer gobierno, ¿dónde está el relato? Pero los pueblos, Eugenio, no votan en función de la memoria. Votan en función de la coyuntura que ellos ven pensando adelante, en el futuro. Pero independientemente de eso... Quieren más poesía, quieren prosa. Pero no sé. Pero mira, en todo caso, esto de que todos van a llegar bien dispuestos a las primeras sesiones del Congreso, puede ser al inicio, pero en algún momento dado, aquí se debaten proyectos de ley. Y ahí se verá cómo viene la mano por el lado del Ejecutivo. Mal que mal, salud es un hecho que se viene sí o sí encima. Pensiones, algo habrá que decir. ¿Pero en educación qué cosa? ¿La educación es independiente? No, o sea, la reforma universitaria. Sí, hay un montón de discutir sobre la reforma universitaria espérate. En el mejor de los casos va a haber que ir a hacer una reforma a la reforma. Porque de pronto, ¿qué vaya a hacer con los que no tienen gratuidad? Quienes tienen la deuda universitaria con el crédito con aval del Estado y además un pedazo de la discusión en el Parlamento de la reforma de educación superior. Yo tengo que ir a la pausa, así que dejamos pendiente. Pongo yo pausa aquí, vamos a comercial, volvemos al tiro. Esto es El Informante, ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta. Hemos hablado de Piñera, porque, bueno, es el que más asumí, pero era que no. Pero déjeme hacerle un par de preguntas sobre Alejandro Guillet. La primera, la soledad de su discurso donde asume la derrota el día domingo. Yo puse algo primero porque creo que es importante decirlo, que fue objeto Alejandro Guillet de muchas críticas. Está tan solo Guillet que ni siquiera va a responder esa pregunta. Sí, no. Yo quiero destacar su actitud el domingo porque fue una nobleza extraordinaria, fue objeto de muchas críticas, yo lo critiqué muy duramente muchas veces, pero el domingo fue una nobleza total, digamos, el ir a saludar a Piñera, en reconocerlo. Alfredo lo vio aliviado, puede ser, digamos, yo no lo conozco, pero es probable. Pero yo quería destacar que fue un gesto muy noble, digamos. El que habla solo, pero uno no entiende si habla solo por decisión propia o porque de verdad le costó encontrar figuras de peso y no cualquiera, digamos, que se parara al lado de él. Yo creo que él eligió eso, él eligió ser como una... Porque él armó un relato para congraciarme de que él era un independiente, una figura fuera de la estructura de los partidos, que venía a renovar la clase dirigente, y él fue consecuente con eso hasta el fin. Así le fue, pero fue consecuente hasta el fin. Por lo tanto, no habría correspondido que hubiese estado rodeado de los partidos. Nunca había estado. Arrastrándolos en su derrota cuando... Y yo creo que efectivamente él fue muy noble. Y yo creo que su campaña fue bastante correcta dentro de todo, con los pocos medios que tenía, con las dificultades
en materia de su apoyo, no tenía efectivamente una base programática, no tenía un proyecto, no tenía una fuerza social. ¿De quién es culpa que no haya tenido una base programática o un proyecto? ¿Del candidato? No. ¿De los partidos que levantaron su candidatura? Si a Alejandro Guillén no se le ocurrió en su casa ser candidato presidencial, lo fueron a buscar. No es culpa de eso. No, eso no es responsabilidad de él. No es responsabilidad de él. Esto es, a ver, entendiendo por responsabilidad, no es que alguien se haya propuesto deliberadamente llegar a este estado de cosas. No, evidente. No, lo que estoy diciendo es que aquí hay una responsabilidad colectiva en haber llegado a un mundo de la centroizquierda completamente fracturado que no se explica solo por razones chilenas. Hay razones más globales que participan de este cóctel. Y bueno, un candidato que no venía de los partidos, del mundo de los partidos, francamente era bastante ilusorio. De hecho, yo nunca se me hubiese ocurrido pedirle resuelva este entuerto. No le puedes pedir a un independiente que resuelva la fractura. Eso es lo que la gente captó y por eso no fue electo presidente. De hecho, es probable. Hay un gran síntoma. Si uno se pregunta qué papel va a jugar Alejandro Guillier en el futuro, la reconstrucción de la centroizquierda, no tiene ninguno. Pero está mirando al lago, está mirando a Guillier. ¿Qué oportunidad se perdió la centroizquierda de proyectar algo? Ya que porque se puede perder de muchos modos, ¿no? Pero hay manera de perder. Ahora, instalando ninguno, algo. para hacer una distinción, ninguno, a diferencia de Michelle Bachelet, no porque se vaya fuera de Chile, no porque le esté renunciando, sino porque da la sensación de que nadie lo llamaría a él a construir nada ni reparar nada del daño que se le produjo. Por tanto, hay una oportunidad perdida en el sentido de posicionar un proyecto, una persona, un grupo de ideas, un grupo de gente, una generación, digamos. Una campaña presidencial es una oportunidad, digamos. Que ahí se desperdició. Fue desperdiciada, pero claramente. Lo mismo que la derrota es mucho mayor del gobierno y de la centroizquierda que de Guillier. Esos son realmente los derrotados acá. Y es segunda vez, ¿no es cierto?, que la centroizquierda va a buscar un salvador. La primera vez le resultó porque Bachelet tenía un apoyo ciudadano tremendo. Pero Guillier cumplía un poco la misma función. Era el salvador. En este caso, pero no resultó. resultó. ¿La generación de liderazgos internos que permitan...? No, de hecho, no existen. No están los peñailillos. O sea, ya van dos elecciones en que no ha habido renovación de liderazgos dentro de la Porque hay una generación que buscó, pero eran 8 personas. A través de Bachelet, es la generación de recambio. Y dejaron 8 personas. Pero bueno, pero eso hubo. No, con Guillier no hubo nada de eso. Ahora, pero es interesante este punto, Juan Carlos, porque Juan Carlos, en el fondo, en la práctica, la pregunta que muchos hicieron el domingo y el día lunes también, y aquí habían columnas contrapuestas, ¿no? Axel Kaiser decía que también la presidenta Bachelet era ganadora porque había logrado instalar ciertos temas de reforma. ¿Pierde o gana la presidenta Bachelet? Estoy bastante de acuerdo con Axel Kaiser. ¿Tú estás de acuerdo con Axel Kaiser? Quiero preguntarte si la columna la leíste transversalmente o la leíste entera. Te lo vamos a marcar, desde la A a la Z. Mira. No, pero tiene razón desde el punto de vista de la retórica que tuvo que asumir y del discurso programático que tuvo que asumir Sebastián Piñera. Efectivamente asumió una parte de lo que es el balance, y muy importante, que es el balance de este Yo creo que hay ejes discursivos gobierno en los que la izquierda ganó en los últimos años. Sí, claro, eso claro. Eso se ya movió decir que la presidenta tuvo algo así como Juan Carlos. Estamos exagerando. Yo separaría, por un lado, lo que es el legado de este gobierno, y es interesante discutir acerca de eso, de lo que es el resultado de la elección. El gobierno se jugó por completo en la segunda vuelta porque saliera Guillier y perdió. Y es un derrotado tremendo en eso. Se lo jugó, decidió jugarse, decidió exponerse. De hecho, la ministra y perdió fuerte y dramáticamente. Otra cosa que es más interesante analizar es qué es lo que es aquello que queda de este gobierno. ¿Ya? Y esto va a tener que esperarse un año todavía para ver cuánto el gobierno de Piñera recoge esto, más allá de lo que son los discursos de campaña, desde luego. Eso creo que es relevante para lo que viene. Ese podría ser un factor tú preguntaban de antes, de amenazas. Yo la verdad es que no visualizo grandes amenazas a nivel de los movimientos sociales. No, en principio. ¿Pero tampoco a qué? A la gobernabilidad, a la gobernanza, digamos. Menos que lo que fue el primer gobierno. Lo que sería complicado es si se intenta aplicar una contra retroexcavadora respecto a esta reforma sobre las cuales, además, el Piñera 2, digamos, el Piñera de segunda vuelta, dijo que no las iba a tocar. Pero eso no está en el carácter de Piñera tampoco. Yo tampoco creo que esté en el carácter Piñera de él. Es un moderado por definición, sí, digamos. Yo creo que Piñera está más cómodo con lo que fue su figura en la segunda vuelta que en la primera. Sí, y yo creo que va a gobernar con ese talante. Y además que estructuralmente, desde el punto de vista práctico, es muy complejo. Desarmar la reforma tributaria le agrega un problema adicional. No, claro. Aquí, como una vez dijo en una charla Pirincho Navarrete, aquí los presidentes tienen siempre tres elementos: cosas que quieren y pueden hacer, cosas que quieren y no pueden hacer, y cosas que pueden hacer pero no quieren. Y una cosa que Piñera podría enfrentar es, por ejemplo, alta filosofía. Querer echar para atrás reformas laborales.
reformas laborales. Piñera podría querer, pero sabe que no puede, porque eso le generaría movimiento. Pero en cambio, Piñera quisiera, no sé, cambiar la reforma tributaria, tampoco puede, porque eso también le genera... la carga tributaria. Claro, pero... Se puede eficientar la reforma tributaria y es muy probable que lo haga. No, a nivel de los ajustes... La reforma. Lo otro son cosas que ya están encaminadas. Pensiones, ya está él con una propuesta sobre cómo mejorar el sistema de pensiones. En salud, tiene una propuesta cómo hacerlo y está incorporando elementos que vienen de este gobierno y que tienen este concepto más inclusivo y de lo público. El tema que yo veo un poquito más complicado es educación superior, porque educación superior no está terminado. Y desde luego hay miradas dentro de lo que va a ser el gobierno de Piñera de no querer avanzar con el proyecto tal cual está. Y por supuesto hay personas, el Frente Amplio y otros más, que van a estar empujando porque se avance en lo que el gobierno había inicialmente impulsado. O sea, Frente Amplio y la nueva mayoría. Y la nueva mayoría. Ahí hay una cosa que es un poquito más compleja. Hay un cuarto tema que Daniel. que no es estrictamente social, pero que es el tema constitucional. ¿No? Sí, yo creo que estamos... Que eso va a morir, el gobierno va a alcanzar a hacer algo en las pocas semanas que quedan. Debe haber demanda ciudadana por eso. O va a quedar completamente muerto. Claro, protagónico, tengo la sensación de que no va a ser, pero Sebastián Piñera esta misma semana le dijo a la presidenta, cuando la presidenta le dice que va a enviar el proyecto antes de que termine su mandato, y él le dice que también es partidario de modificación a la Constitución, pero digamos, ya sabemos en qué escenarios Piñera quiere hacer. Ya llegó un acuerdo ayer en la Cámara de Diputados respecto al mecanismo de reforma. Probablemente protagónico no va a ser el tema. O sea, yo creo que vamos a tener una constitución bajo Piñera. Yo creo que Piñera va a tener, tiene en sus manos, yo tengo la impresión, por eso la gente lo eligió además, es que la reforma de Bachelet requerían a alguien que tuviera mayor capacidad de gestión, más management, más preocupación en los detalles. Y yo creo que eso va a ser Piñera. Piñera va a ajustar la reforma tributaria, va a ajustar la cuestión constitucional, va a ajustar déjame ver el problema de otra forma. Es decir, ahora, para esto se necesita mucho talento, creo que Piñera puede tenerlo, en lo que voy a decir. Si Piñera asume como asumió la lógica de la gratuidad, ya sea para no avanzar más, pero tampoco para retroceder, e incorporar la educación técnica y profesional, pero también se propone asumir el cambio constitucional en las formas que fuese, puede terminar neutralizando los temas, neutralizándolo y despolitizándolos. Eso puede ocurrir. Y desde ese punto de vista, porque no es lo mismo el cambio constitucional vía un discurso de asamblea constituyente, que ese sí que no me lo imagino en Sebastián Piñera, que a través de un discurso híbrido en donde mezcla mecanismos de participación de alguna forma, cosas así, y tú, con eso, tú puedes terminar neutralizando un tema que es unificador en la centroizquierda y la izquierda del Frente Amplio. Puedes neutralizarlo. Por eso que te digo que esto no es tan simple. Esto puede... Es decir, Sebastián Piñera, entre otras cosas, porque tiene el 55% de los votos, puede tener margen de maniobra. Tiene legitimidad para hacer legitimidad. Si no, decir otra cosa es equivocado. Hay otro tema, hablando de amenazas, que es, creo, compleja para el gobierno de Sebastián Piñera, porque va a querer poner énfasis ahí, porque es su naturaleza hacerlo y se necesita hacerlo hablando de gestión, que es reforma al Estado. ¿Por qué? Porque Bachelet simplemente abandonó esto. Lo abandonó. Y lo que tenemos hoy día es un Estado que se ha ido engrosando, no es nada sexy, se ha ido engrosando, se ha hecho ineficiente, y los símbolos pueden estar representados en lo que es el funcionamiento del Servicio de Registro Civil y aduanas de Chile. Y a riesgo de demanda le agrego un elemento más. Con 7 partidos gobernando durante 4 años, el Estado se termina, digamos, por volver un poco más lento, precisamente porque tiene que administrarlo en función de 7 partidos. Yo creo que digamos, uno esperaría que Piñera realmente meta mano porque ahí se produce un embudo brutal, porque musculatura del Estado. La expectativa de la ciudadanía respecto de que el Estado tiene que proveernos es altísima, y la capacidad del Estado para poder proveer todo eso es súper limitada. Eso es un fuerte conflicto. Recuerden en todo caso, que bajo el gobierno de Michelle Bachelet hubo una reforma importante, una modificación importante al sistema ADP. En donde un cierto número de cargos directivos ya son bastante inamovibles, lo cual es un paso a la profesionalización de lo que se conoce como alta dirección pública. Pero en esta línea, desde ese punto de vista, tú evitas la captura partizana. Pero poner conflicto va a ser con los profesores. Pero déjame completar la idea, Juan Carlos. Pon a esa persona que esté de acuerdo contigo y una muy buena reforma, pero pon a esas personas, por ejemplo, en aduana, ponla en el Servicio de Registro Civil.
no han podido ni van a tener cómo lidiar con la gente adentro. Sename, ¿para qué decir? Entonces es más complejo que solo la alta dirección pública, que está mejor encaminada a lo que estaba antes de todas maneras. Carabineros es un tremendo tema, tremendo tema. Pero mira, el primer conflicto van a ser los profesores en la calle buscando no ejecutar la carrera nacional docente. Sí. Ese va a ser el primer conflicto. O sea, Piñera va a tener que salir a defender una reforma que se hizo bajo el gobierno de Bachelet, con el acuerdo transversal del Parlamento. Sí, del Parlamento. O sea, en la calle más que la ciudadanía va a estar teniendo funcionarios públicos en esta primera parte del gobierno. Yo creo, más que incluso AFP, más que estudiantes. Ya, se le agrega también a Sebastián Piñera otro elemento. Voy a ir jugando con algunos de los que plantea Javier Begueli en su nota. Tradicionalmente el presidente, el primer viaje que hace, lo hace a Argentina. Tiene a Macri al otro lado, figura con la que es cercana, Macri le dio el apoyo, pero Macri, digamos que no lo está pasando muy bien, que se han encargado de recordarle además a Macri en estas últimas horas que no hay presidente que no sea el peronismo que haya logrado terminar su periodo de gobierno, y Macri la ha visto difícil. Un Pedro Pablo Kuczynski, que no sabemos qué va a pasar mañana con él, que es de la corriente más de la línea de Sebastián Piñera en Perú. Y un Michel Temer en Brasil, que está debiendo grados de aprobación ciudadana en la encuesta y que nadie sabe hasta cuándo se va a lograr sostener en el poder, porque en cualquier momento le aparece una acusación más de corrupción y terminan por derribarlo. Con una Latinoamérica muy desordenada se va a encontrar Sebastián Piñera. Hace pocos meses él pensaba que en el fondo llegaba a un barrio que empezaba a respirar más o menos igual que él. Sin embargo, las cosas podrían cambiarle mucho. ¿Le afecta eso a Sebastián Piñera o nada? No creo, porque... A ver, yo creo que de todas maneras la primera visita, me imagino, va a ser a Macri. Tiene que ser por razones de Estado. Sí, tiene que, primero por razones de Estado, además de las razones de afinidad políticas y personales entre ambos. Pero ojo, Macri, recuerden que Macri acaba de ganar las elecciones de medio término. Sí. Acaba de tener un triunfo en la reforma previsional argentina. Claro, tiene un lío en las calles, pero esas cosas en algún momento dado comienzan a declinar. Yo coincido. Macri está bien. Por lo tanto, yo creo y está tan bien que Macri, yo creo que a diferencia de Sebastián Piñera, Macri, el proyecto Cambiemos, la coalición de él, es un proyecto que se viene gestando desde el año 2003. Yo tengo un gran amigo mío, Gabriel Bomaro, acaba de sacar un libro sobre la larga marcha de Cambiemos. Ese proyecto de poder de tan largo aliento, que ya tiene éxitos electorales de por medio, no solamente el éxito personal de Macri al haber ganado la elección, sino de haber ganado la elección de medio término, creo que no hay un equivalente en el caso chileno. Dos elecciones además que tienen una particularidad. Macri en primera vuelta no fue el candidato más votado, fue Daniel Scioli. Macri logra revertirlo y convertirse en presidente. Y en las elecciones de medio término tenía la figura de Cristina marcándole el paso. Me tengo que ir a la pausa, pero a la vuelta les cedo la palabra sobre esto y me gustaría además aprovechar a preguntar un poquitito sobre qué errores Piñera no debiese cometer que sí cometió en su gobierno anterior. Volvemos de inmediato, al informante. De regreso en el informante, la pausa comercial, preguntaba Alfredo Ñant. Juan Manuel, vamos a conversar sobre el futuro de la nueva mayoría, a lo que no alcanzo a responder y responde Juan Carlos Eichholz. ¿Qué futuro? Le cedo la palabra. No, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tú dices que no tiene futuro la nueva mayoría. No tiene mucho futuro como la conocemos hoy, desde luego. Es impensable que el Partido Comunista siga en una misma coalición con la democracia cristiana. La democracia cristiana debería tender a dividirse de algún modo, ¿no es cierto? Lento, pero creo que es inexorable eso. Y el Frente Amplio, por otro lado, va a ir tomando cada vez más fuerza y va a ser una amenaza, por lo tanto, para el PPD, que hoy día ya lo que queda del PPD, pero también lo estaban conversando antes y Alfredo lo ponía para el Partido Socialista, en lo que sigue hacia adelante. Daniel. Yo, claro, que la pregunta por el futuro es casi un exceso porque no tiene presente, ¿no? Entonces, no, es un poco exagerado, pero yo creo que parte de la dificultad tiene que ver con que los partidos están transversalmente cruzados, ¿no? O sea, en cada uno de los partidos de lo que fue o de lo que es la nueva mayoría hay por lo menos dos sensibilidades que se reparten cuotas importantes de poder interno. Entonces, ese divorcio es hiperdoloroso, porque no son dos partidos para acá y dos partidos para allá, sino que cada partido internamente tiene facciones y ahí yo creo que van a estar, digamos, encerrados en una lógica, digamos... La separación de bienes aquí va a una lógica muy perversa y que puede ser muy larga. Alfredo Ñant. Mira, yo no tengo ninguna duda que la nueva mayoría o la fuerza de la mayoría, para ser más exacto, no existe, porque es una... Literalmente lo que ocurrió el domingo pasado fue una destrucción por colapso. Yo creo que esto se va a dirimir en la siguiente disyuntiva. Algunos van a
tender, y efectivamente concuerdo con Daniela, esto es muy transversal, lleno de lotes internos, esto no es homogéneo, pero algunos van a intentar un camino de convergencia en el Frente Amplio, cosa que yo en lo personal me opongo, porque es distinto a converger con el Frente Amplio, claro, que es diferente. Sí. ¿Ah? Y, o sea, en la segunda no alternativa... una disquisición semántica solamente, claro. Y en la segunda porque la segunda alternativa preservas identidad propia, preservas balance propio, historia, por último, pero esto te exige un trabajo que va a durar años, 2 o 3 años, de trabajo de convergencia programático, y no solamente electoral, programático en el Frente Amplio, que no va a ser simple. Porque no todo el mundo ve el problema del mismo modo, aun cuando me parece que la llave la tiene el Partido Socialista por ser el partido troncal para estos efectos, y muy especialmente el senador Álvaro Elizalde, que es el que tiene control férreo del PS y ganó todas las apuestas que había que ganar. Y tiene, excepto la de Guille, pero que yo no tengo ninguna duda que Ricardo Lagos salía tercero, por lo tanto creo que está en lo correcto. Y bueno, y ese trabajo que va a tener que hacer el PS a través de su presidente es un trabajo de articulación con distintos mundos. Y es muy complejo. A eso hay que agregarle un elemento que es algo un poco subjetivo, ¿no? Pero es la dominación psicológica que ejercen los líderes del Frente Amplio frente a los líderes de la nueva mayoría, digamos. Y que por eso que el converger con o el converger en es bien interesante, porque hay ahí como un polo de atracción y que funciona como absorbente, digamos. Ahí es muy difícil, y esto es muy curioso, porque generacionalmente está a la inversa, ¿no? Pero como que el imán está en el Frente Amplio, digamos, hoy día, ¿no? Pese que el Frente Amplio, con todo lo bien que le fue, tiene 20 diputados nomás sobre 150 y tantos, digamos, tampoco es una ola frente amplista, ¿no? No, está bien. No es. Pero tampoco yo lo veo ahí en largo. Sí, te iba a decir lo mismo. Para llevar 4 años, nada mal. Yo lo veo esto que va a ser muy largo, porque yo presumo que el gobierno de Sebastián Piñera, si mantiene el ritmo y la orientación que ha mostrado en las últimas horas, va a pulverizar a este mundo de la centroizquierda, más o menos como la Concertación pulverizó al mundo de la derecha en los 90. Porque va a tomar las grandes banderas. Tú decías, Alfredo, puede tomar la nueva Constitución, va a tomar la reforma de pensiones, salud, seguridad ciudadana o la movilización del Estado. O sea, yo creo que y este mundo de la centroizquierda... La ley de la Araucanía, que yo no la dejaría de lado tampoco, que también está ahí a la vuelta de la esquina y que es bien discutida, podría terminar siendo... Yo creo que... Lo sabemos. Sí, pero, claro, pero a lo que voy en el fondo es que el esfuerzo intelectual que tendría que hacer la centroizquierda para volver a tener vigencia, del que tú hablas, Alfredo, va a tomar más de 4 años. No sé. Va a tomar muchos años, pero no sé cuánto. Y yo al Frente Amplio no le auguro un futuro esplendor. ¿No? No. No. Yo creo que el Frente Amplio representa un sentir, pero de una parte que es relativamente pequeña del electorado, o puesto de otra manera. Representa un sentir de una parte relevante del electorado, pero representa ideológicamente a una parte muy minoritaria del electorado. Y creo que por lo mismo que está diciendo Eugenio, que el gobierno Piñera, haciéndolo bien, va a ir haciendo que además esa ideología de alguna manera que está detrás del Frente Amplio vaya perdiendo fuerza. Ahora, hay un tremendo desafío para el Frente Amplio de salirse del mesianismo en el que hoy día se encuentra y pasar a algo que es más realismo, de negociación política, donde sí tiene posibilidades de ampliar su fuerza, al menos política. Pero hasta el momento no ha dado señales de querer hacer eso. Pero no estoy completamente de acuerdo, porque hay una mala lectura del Frente Amplio, incluido en el mundo de la izquierda no frente amplista, en donde se les tilda de izquierda prerevolucionaria y populista. Y yo, créanme que los vengo siguiendo desde hace años, y además conecto bien esta observación con lo que veo en el mundo de la socialdemocracia europea, que es una catástrofe. El discurso del Frente Amplio, la oferta del Frente Amplio, es una oferta enferma de clásica, socialdemócrata, cincuentera, sesentera, que son los 3 derechos sociales fundantes. Sí. Educación, salud y previsión, miren la casualidad. ¿Y no te parece contaminada por la heterogeneidad interna? No, bueno, eso evidentemente que ahí hay una dificultad. Porque eso es lo que añade no, efectivamente, lo que tiene el Frente Amplio, que no tiene la ex nueva mayoría, es gente joven. Si el problema de esto llamado nueva mayoría es un problema etario.
Es un problema biológico. No hay gente joven. Mira lo que era la campaña de Guillé. Mira lo que eran las fotos de la campaña de Guillé. Sí, pero aquí hay una... Salvo aquí Vallejo y Carlos Cariola. Claro, pero desde el punto de vista más sustantivo, lo que logra el Frente Amplio hacer al instalar una oferta, reitero, clásica... Demasiado clásica. Pero es que ese es el problema. Es que ese no es el problema. El problema es que el mundo PS, PPD, PR y apúneme un poquitito, Partido Comunista, literalmente se fueron al centro político. Sí. Y abandonaron la oferta clásicamente asociada a la izquierda. Ahora, lo que el Frente Amplio no ve, lo que el Frente Amplio no ve es que estos tres derechos sociales, y lo veo con particular claridad en materia de pensiones, es que una política de igualación, de universalismo en esto, no es un asunto de Estado solamente, es un asunto de grado. Les quiero agradecer a los cuatro el que hayan estado conversando esta hora con nosotros aquí en El Informante. Juan Carlos Ángels, como siempre, un placer. Lo mismo Eugenio Tironi, Alfredo Ñoñán, muchas gracias. Daniel Mansui, gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato, espérenos. Estamos de regreso para despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos encontrando en vía pública por el canal 24 Horas el fin de semana en 24 Horas Central. Próxima semana un nuevo capítulo del Informante. Descansen, que estén muy bien. Buenas noches.